Cristo proclamado, nuestros ojos sean abiertos, nuestros oídos también, y que podamos ver a Cristo, escuchar las palabras que son espíritu y que son vida. Quisiera tomar los segundos iniciales, ya lo han hecho a lo largo del día, pero quisiera felicitar a los padres que nos acompañan el día de hoy. Rogamos la bendición del Señor en su vocación para la gloria de Dios. Habiendo dicho esto, el mensaje no es de Dios Padre. El día sigue siendo del Señor. En segunda instancia, quisiéramos también dar la bienvenida a los que no pudimos dar la bienvenida en la mañana. Sean todos bienvenidos. Nos gozamos también en ver a José y su familia llamados como siempre. A mí me hemos sido un Le damos la gracia a Dios por lo que está haciendo en tu vida y rogamos por más todavía. Dios le bendiga a todos. Como notaron en la lectura, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro del Éxodo. La serie ya la hemos titulado Un grandioso libertador. Espero que hayan visto a lo largo de los cantos, a lo largo de la oración y todo lo que hemos visto hasta aquí, como todo nos va acercando al título de nuestra serie, el gran libertador que tenemos en Cristo. Nos encontramos en el monte Sinaí, y ahí nos vamos a quedar hasta el final. Dios está dando los planos, Dios está dando las instrucciones para la construcción del tabernáculo, lo cual hemos dicho en reiteradas ocasiones y no vamos a dejar de decir, es la morada de Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo es lo espeso del chicheme, deberíamos decirlo así, porque es la meta, es el propósito de la redención, es el propósito de nuestra liberación, el obtener, el disfrutar comunión con Dios. Es por eso que usted observa que cada uno de los elementos que componen el tabernáculo, gracias hermano, sus actividades, todo lo que se haría en torno al tabernáculo, nos revela un poquito más acerca de nuestra salvación, de la comunión con Dios y cómo en virtud de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, estas cosas son posibles. No solo esto, mis amados hermanos, sino que también podemos observar cómo usted y yo debemos vivir como resultado de tan grande y tan gloriosa salvación y del privilegio de la comunión con Dios. Nuestro texto esta mañana, aunque no lo parezca, no es la excepción. Es interesante porque este pasaje particularmente no pareciera que está en su lugar. Usted lo leyó y probablemente pensó que lo que estamos leyendo aquí y que tiene esto que ver con el tabernáculo. El capítulo 30 es interesante precisamente por eso, porque veníamos bajando desde el capítulo 29, ya fuera de la tienda y de fuera del tabernáculo en el atrio, viendo la consagración de los sacerdotes, y luego de haber visto el altar de bronce, inclusive notamos que en nuestra última reunión volvimos entonces a entrar. Nos encontramos en el lugar santo, viendo el altar del incienso, pero ahora tenemos un punto de aparte, no estamos ni adentro, no estamos ni afuera. Este pasaje se ve como fuera del lugar, parece un punto de aparte con el tema de un censo y de ofrendas memoriales. Y luego de ver el tema del censo y la ofrenda memorial, mis amados hermanos, vamos a volver a ciertos muebles que están aquí. Ahora, hermanos, no obstante,
considero que la sabiduría divina es superior a la nuestra, como nos recordó el hermano Emilio esta mañana, y el pasaje está justo donde Dios quiere que esté, porque donde está, veremos que todo está conectado con el tabernáculo. ¿Cuál es la tesis para nosotros esta mañana, mis amados hermanos? Por la gracia de Dios, que podamos observar que la ofrenda de rescate a través del censo del pueblo es un recordatorio de la soberanía de Dios en la vida del creyente mediante el pago de un rescate. Es lo que vemos en este texto. Y por eso titulamos el mensaje esta mañana, la ofrenda del rescate. Le rogamos como siempre, mis amados hermanos, con humildad y reverencia, que el Señor nos conceda ojos para ver, oídos para oír, y que los labios falibles de este su siervo no sean impedimento alguno para su palabra infalible. Cristo Jesús, lo rogamos. Hay tres cosas que quisiera observáramos en este pasaje en torno a la ofrenda del rescate. ¿Qué son, mis amados hermanos? La primera, ¿cuáles son las circunstancias del rescate o de la ofrenda del rescate? ¿Cuál es el contexto en el que hay que dar una ofrenda de rescate? En segundo lugar, ¿cuál es el precio de dicho rescate? Y en tercer lugar, ¿cuál es la finalidad de dicho rescate? Y logramos entonces que luego de ver esto podamos aplicarlo a nuestra vida diaria. Porque como ya hemos dicho un sinfín de veces, hermanos, si lo que está en la Escritura no lo podemos aplicar, no sirve. Pero la realidad es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, hermano, quisiera que observaran primero las circunstancias del rescate. Lea conmigo los versículos 11 y 12 de nuestro texto. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de cada uno de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Ahora, hermano, quisiera iniciar por destacar nada de lo que vemos aquí. Esto es muy importante. Nada de lo que vemos aquí descrito no es el resultado, o nada de lo que vemos aquí descrito es el resultado de la iniciativa humana. Esta no es una decisión de Moisés en la búsqueda de algún interés personal, ya sea ilegítimo o legítimo. Todo aquí es la voluntad de Dios, como el versículo 11 nos está reafirmando. Las instrucciones las está dando Dios, y Moisés no está agregando ni una coma, ni una tilde, ni un punto a lo que Dios le está dando. Tampoco debemos atribuir los eventos que vamos a ver aquí al capricho, porque ya como nos recordó el hermano Emilio esta mañana, Dios siempre obra con propósito. Con Dios no hay casualidades. Algunas veces se nos revela el propósito, otras veces no. Pero en este caso particular se nos revela, y todo lo que está aquí descrito es parte del plan ligado o relacionado a la existencia del tabernáculo del cual venimos estudiando. Y que hay una imagen que Dios quiere dejar plasmada en la mente de su pueblo, y que es mi oración que la misma imagen sea plasmada en la mente de su pueblo hoy. Si se dan cuenta, la primera parte del versículo 12 es una expresión idiomática. El texto allí literalmente está diciendo
Cuando levanten la cabeza de los hijos de Israel. Cuando levanten la cabeza de los hijos de Israel. Esa es una expresión asociada con el conteo de individuos, o puede ser también el conteo de animales, partiendo de la premisa de que una cabeza es equivalente a un individuo. En nuestro idioma, por ejemplo, utilizamos frases similares. Al hacer una colecta decimos, por ejemplo, son $5 por cabeza, y entendemos inmediatamente que son 5 balboas por persona. O cuando alguien que es poseedor de ganado dice, tengo 18 cabezas de vaca o de ganado, usted y yo no pensamos que hay 18 cabezas cortadas de vaca en la sala o en el patio del Señor. Entendemos que se está refiriendo a que esta persona posee 18 vacas. Esa es la premisa. Habla del conteo de individuos o cosas. Por eso, mis amados hermanos, la Reina Valera traduce correctamente cuando dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme la cuenta de ellos. Este es un conteo de individuos. Para ser más exactos, es un censo. Por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas lo pone así: cuando hagas un censo de los israelitas para contarlos, etcétera, 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 etcétera. Ahora, hermanos, todos comprendemos que es un censo, es un conteo realizado por el gobierno, es un conteo oficial que se hace cada cierto tiempo con la intención de cuantificar, de categorizar, de clasificar inclusive a sus ciudadanos y sus recursos conforme a diferentes factores que los relacionan. Ahora, hermanos, recientemente tuvimos uno, ¿cierto? Que por recordar le preguntaron si era negro de alguna manera, y todas las respuestas es que usted era negro, por ejemplo. Pero todas estas preguntas tienen la intención de que el gobierno sepa qué tiene usted y qué no tiene, técnicamente hablando. Por eso le preguntaron si tenía internet, si tenía computadora, si tenía aire acondicionado y todas estas cosas. El gobierno quiere saber cuál es la condición en la que están sus ciudadanos, y en otro tiempo era peor, que tenían sus ciudadanos para ver si se lo podían quitar. ¿Okay? Ahora, en el antiguo cercano oriente, como en los días del Éxodo, los censos tenían dos propósitos. Uno era el carácter impositivo, era un impuesto, era el levantamiento de fondos para un propósito. De una de las razones porque no era popular, cuando se hacía un censo en antaño, la gente sabía que iban a quitar plata. El otro aspecto, la otra razón por la cual se hacía un censo, era con el propósito de reclutar, ya sea obreros o soldados. Estos eran los dos propósitos principales. No obstante, inclusive los censos de este antiguo cercano oriente, además de la población, podía incluir al ganado, los recursos alimenticios. Los egipcios eran expertos en esos censos. Inclusive eran incluidos la propiedad de los individuos. Y podemos imaginar entonces que en la antigüedad los censos no eran populares. A la gente no le gustaban los censos. Ahora, vemos en nuestra lectura que el censo que Dios pide a Moisés aquí tiene los dos propósitos juntos, simultáneamente: el de reclutar y el de levantar fondos. El reclutamiento lo vemos en el versículo 14. Desde ahí lo comenzamos a ver, porque se nos indican, por ejemplo, las edades. Se estaban buscando en ese censo todos los varones a partir de los 20 años de edad, la que era la mayoría de edad, tanto para el servicio militar como para el servicio en el tabernáculo. En esa edad se consideraba la persona mayor de edad.
¿Ok? Ahora, noten también, hermano, algo muy interesante. El servicio de reclutamiento era exclusivamente para varones. No había soldados féminas como ahora. ¿Ok? Es una de las razones por las que su servidor no está muy de acuerdo con esta nueva onda de que las mujeres y los hombres hacen lo mismo, de que las mujeres van a la guerra con los hombres en algunos países y que son policías con los hombres en algunos países. ¿Ok? Lo conversaremos después de terminar. El punto al que vamos a observar aquí es, hermano, que se estaba buscando reclutar y recoger fondos. Acompáñenme al Números, capítulo 1. Número 1. Vamos al versículo 1, porque también se nos ratifica aquí el aspecto de reclutamiento. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí. Es este mismo censo que estamos leyendo en Éxodo 30, que está siendo ejecutado según lo que vemos aquí en el libro de Números. De hecho, el libro de Números es un censo, para los que quieren saber. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, por la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Está la frase de nuevo. Versículo 3. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Aquí le estaban buscando todo lo que pudiera salir a la guerra. ¿Ok? Entonces, los empadronados iban a formar parte del primer ejército oficial del Señor. Nunca mejor dicho, estas personas empadronadas literalmente eran soldados del Señor. ¿Ok? Hasta aquí todo bien, todo perfecto. Pero lo que nos causa controversia en nuestras mentes es lo que dice la segunda parte del versículo 12. Porque se nos dice aquí que cada persona empadronada daría el rescate por su persona, o por su ser, o por su alma. No solo eso, sino que el que se abstuviera de pagar el rescate por su alma, lo haría merecedores de mortandad. Esa palabra mortandad, usted y yo la vimos por allá en Éxodo 12, cuando el Señor le dice al faraón, por medio de Moisés, que iba a sufrir plagas, golpe o mortandad por su rebeldía. Es obvio, hermano, estoy seguro que te estaba haciendo la misma pregunta que yo. ¿Por qué el Señor pediría el rescate de aquellos que saldrían a luchar por su causa? ¿Y por qué aquellos que iban a luchar por el Señor, si no pagaban el rescate, iban a sufrir mortandad? Esa es una pregunta interesante. Y desde ya les digo, hermano, este pasaje plantea cierta dificultad. Usted verá que hay muchos libros escritos sobre qué es lo que está pasando aquí. Pero hay un consenso particular en dos cosas que quisiera observáramos hoy. Son las dos palabras clave de nuestro texto. La primera la vemos en el versículo 12, cuando se habla de rescate. Ese término, rescate, la palabra que usted ve ahí en el hebreo, nos apunta a algo que cubre un pago hecho particularmente en reemplazo de la vida de otra persona. La otra palabra la vemos traducida en los versículos 15 y 16 como expiación. De modo que el pasaje o el texto vincula o relaciona el censo con el rescate
y la expiación de los individuos sensatos. ¿Ok? Ahora, hermano, primero permítanme decirle, ¿qué no quiere decir eso? Porque usted se puede preguntar, hermano, ¿quiere decir entonces que los israelitas pagaron su salvación? La respuesta, hermano, aunque pareciera que es lo que dice, es que no, por dos razones. La primera es que su redención ya la tenían. Esta palabra la estamos viendo los hermanos en Egipto, no, en Sinaí. Ya habían sido libertados de Egipto, ya habían cantado en la pandereta. Y si usted lee precisamente el Éxodo 15, recordará cómo sacaste, cómo redimiste. Eso es lo que estaban cantando en ese momento. De modo que este pago no pagaba la salvación de nadie. De nuevo, era un rescate por sus almas, no un pago para borrar pecado. ¿Ok? De hecho, hermano, si hay alguna duda, permítanme o acompáñenme, mejor dicho, a Salmo 49, versículo 6. Porque aquí hay una interesante lección para todos. Salmo 49, versículo 6 dice: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, o sea, lo que tiene Chenchen, dice el versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. A ver cómo los amigos católicos utilizan las influencias con esto. ¿Okay? Versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. En otras palabras, no hay nada que usted pueda dar en la ofrenda que va a lograr que el Señor diga: oh, hermano, unos 5 millones de dólares, todos sus pecados son perdonados. La iglesia lo va a recibir con los brazos abiertos, todos le vamos a dar abrazos, vamos a hacer una fila para besarlo todos, hermanos, los dos mejillas, pero con Dios no significa absolutamente nada más. ¿Ok? Eso es lo que nos está diciendo el texto aquí. Por eso no responde a la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, hermanos, permítanme plantearles que este es un acto simbólico. Se nos dice en el versículo 16 que este es un memorial para expiación. Este memorial, esta acción tenía que traer algo a la memoria del pueblo de Israel con respecto a su expiación particular. De hecho, el costo que tiene la ofrenda del rescate simbólico lo va a ratificar. ¿Ok? ¿Cuál es la meta entonces? La intención de esta ofrenda es marcar en aquellos que sirven a Dios la falta de méritos que tienen para pertenecer al ejército de Dios o para pertenecer a la familia de Dios. No eran sus habilidades o fuerza lo que los hacían aptos para la lucha en el ejército, sino el hecho de que habían sido redimidos por Dios. Si no reconocían eso, hermanos, estaban expuestos al juicio, porque estaban diciendo en su rechazo que ellos tendrían los méritos suficientes para formar parte del ejército del Señor sin ningún problema. Pero la lección que vemos a lo largo del libro de Éxodo y principalmente en el tabernáculo es que sin rescate no eres parte. Lo quise hacerlo en Cristo. No hay comunión sin rescate. La culpa por el pecado es cubierta por el pago del rescate. Ahora, hermano, entre los hombres la cosa es un poquito diferente. Estos días, por ejemplo, el presidente electo ha sido noticia porque él está escogiendo su gabinete y los directores que van a conformar su equipo de gobierno.
tenemos una opinión. Este no sirve, este no sabe nada, este es el otro, y algunas veces juzgamos en virtud de afirmación. Ese PRD, ese PRD no sirve para nada. ¿Ok? No obstante, por toda la pero y todas las circunstancias que usted tenga, por las designaciones del gabinete presidencial, el presidente al menos sostiene que las personas que él ha llamado tienen los méritos, las actitudes que van a permitir que su acción traiga beneficio a este país, que vayamos volando, como decía en campaña, que hayamos un poco che. Lo es. ¿Ok? Pero eso es lo que él cree. Pero con Dios, mis amados hermanos, no es así. Al lado de Dios no hay mérito que valga. La obra del Señor es del Señor. Y es en virtud de la obra del Señor que usted y yo somos partícipes de ello. Somos miembros del cuerpo de Cristo por misericordia, no porque usted era el más guapo, no porque usted era el más inteligente, no porque usted era el que más sabía cómo hacer crecer una iglesia, sino porque Dios lo redimió. Esa es la premisa. ¿Ok? Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6. Hay una declaración del joven Jonathan, el mejor amigo del rey David, que es relevante para nosotros aún hoy. Él hizo una misión furtiva, deberíamos decirlo así, en la lucha contra los filisteos. Y noten la actitud con la que la hizo. Primera de Samuel 14:6. Dice Jonatán: no es difícil para Jehová salvar con muchos o salvar con pocos. ¿Qué es lo que quiere decir con esto, mis amados hermanos? A Dios le da exactamente igual cuántos son. Si son 5 millones o si son 2. La obra es de Él. Esa es la premisa. ¿Se acuerdan con los tiempos de jueces con Gedeón? Cuéntame a la gente del pueblo para ver cuánto tenemos que luchar. Y el Señor le dice a Dios: son demasiados para mí. Quítame a los que tengan miedo. Si fueron los que tenían miedo, el Señor dice: todavía son muchos. A que la gente tome agua en la fuente que tenemos aquí para ver. Y de ahí hacemos la selección final, el gran final. ¿Cuál es el punto, hermano? Que no era el número. Nomás salimos 300 para hacer la lucha, hermano. Pero el punto no era cuánto queda, sino quién iba con él. Esa es la premisa. Queda entonces el pago del rescate, que simbolizaba, aparte de refrescar la necesidad de rescate para ser parte del pueblo de Dios. Cada empadronado que pagaba el rescate estaba dando testimonio de la dependencia de la misericordia de Dios para vivir. El hecho de que sus vidas estaban perdidas a causa del pecado y que necesitaban ser redimidos. Esa es la primera razón que tiene esta ofrenda. La segunda, consideramos que es que esta ofrenda o este censo o ofrenda era un ejercicio de soberanía y de autoridad. Apunta a la soberanía de Dios sobre su pueblo. ¿Por qué lo decimos, hermanos? La razón es sencilla. ¿Quién es el que hace la cuenta? El que cuenta es el dueño de lo contado. Esa es la premisa. Y el que cuenta es el dueño, tiene derecho sobre aquello que es contado. ¿Sí? Recuerden lo que dijimos en el versículo 11. Este censo era la voluntad de Dios y no de Moisés. ¿El pueblo a quién le pertenecía? ¿A Moisés o a Dios? El pueblo le pertenecía a Dios. En la misma premisa, yo no tengo la premisa, yo tengo el derecho de tomar la cartera de la hermana Amelia, abrirla y contar lo que ya tiene allá adentro. Esa no es mi cartera. ¿Eh? Por eso los ladrones en antaño, cuando llegaban a hacer un asalto, decían: pásalo,
mío, porque ellos entienden la lógica de que yo solamente tengo derecho sobre lo que es mío. ¿Ok? El que cuenta es el que tiene. ¿Cuánto tiene el pastor en la cuenta del banco? Allá hay $25. Eso es lo que hay. Eso es lo que tengo, por poner un ejemplo. Pero lo cuento yo, eso es que tiene que entrar al banco, lo tengo ahí, y ahí está lo que dice la ley. Yo soy el dueño de lo que cuento. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo, lo vimos esta mañana. Salmo 147, versículo 4, solamente, en este caso. Dice, Él cuenta, no lo dijo el hermano Emilio, el número de las estrellas, ¿cierto? Todas y cada una de ellas, Él las cuenta, y a todas ellas las llama por su nombre. ¿Por qué? Porque son suyas. Él puso cada una de ellas ahí, son de Él. ¿Sabe qué más de Él? Él tiene contado todos los pelos de su cabeza. ¿Sabe por qué? Porque usted le pertenece a Él. Esa es la premisa de Jehová en la tierra y su plenitud. ¿Ok? El punto es el siguiente: su pueblo le pertenece, Él lo compró, Él pagó su rescate, por ende su vida le pertenece. El acto del pago del rescate es una afirmación de los derechos de Dios sobre Israel. Usted, por mi pueblo, tiene que pagar acá. Esa es más o menos la premisa. Y el conteo de los soldados debía ser hecho para la gloria de Dios. ¿Por qué menciono esto? Porque hay otro caso de centro interesante, hermano, donde la cosa no salió tan bien. Y hubo plaga. ¿Se acuerdan con el rey David? Acompáñenme a 2 Samuel capítulo 24, versos del 1 al 3. 2 Samuel 24, 1 al 3. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Le hago una pregunta: ¿quién mandó ese censo? Dios no. ¿Ok? Ese censo lo mandó el rey David. Por eso el versículo 3 dice lo siguiente: Joab, hago una pausa. Usted ve la Biblia, Joab no era el más santo de los santos, ¿no? ¿Ok? Pero hasta él pudo reconocer que algo no iba muy bien ahí. Y le dice al rey: oh rey, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que no lo vea mi señor el rey. Más, porque se complace en esto mi señor el rey. Ya usted sabe la historia, hermano. Se comió el pueblo y lo más probable es que no se hiciera el pago del rescate. ¿Cómo sabemos que no se hizo el pago del rescate, hermano? Al menos el hecho de que hubo plaga, 3 de las cuales David tenía que coger una. El pueblo sufrió precisamente lo que aludía Éxodo 30. ¿Qué era lo que movía al rey? Lo que movía al rey era cierta arrogancia. El rey en su momento sentía que su poderío, inclusive la gloria de su reino, se debía al tamaño de su ejército, al poderío de su ejército. ¿De quién era el ejército? De David. El ejército era del Señor. Los soldados eran de Señor, no de David. Ahora, hermanos, podemos mirar a David y decir: qué cabezón fue el rey David. No obstante, hermano, nadie está exento de esa tentación. Esa actitud no discrimina. Hoy el éxito del ministerio se define en términos de cuántas cabezas se sientan en la banca. Y comienza el pastor y tráigame los números, tráigame los números.
y le traen aquí los números. Ahora, hermano, no es malo saber los números. El problema es la motivación de traer los números. Si la motivación es agarrar los números y después metemos a la página de la iglesia tal, a ver cuáles son los números allá y ver quién tiene más, ahí tenemos un problema. Si mi intención es ver cómo glorifico yo los éxitos de mi ministerio sobre el éxito o la falta de éxito de otros ministerios, estamos cayendo en la misma situación de la misma. Todos pueden caer en eso. ¿Sabe quién más? Todos los demás podemos caer en eso también. ¿Sabe por qué? Porque todos los parámetros de éxito de nuestra sociedad por lo general están ligados a algún número, a alguna estadística. Cuando usted va a su trabajo, usted es vendedor, lo miden en promedio del porcentaje de ganancia que usted le trae a la empresa. Y si usted trae mucho margen a la empresa, usted es el exitoso. Si usted trae no tanta ganancia, usted es el único de la empresa. Así es la premisa, ¿cierto? En otras áreas, definía el valor de mi persona, dependiendo de cuánto cero hay en la cuenta bancaria, ¿cierto? Comenzamos a contar 1, 2, 3, 4 ceros, 5 ceros, 6 ceros, y de ahí obtenemos el valor. Por eso el Señor tuvo que decir o advertir que tengamos cuidado, porque el valor de los hombres no se determina por la cantidad de bienes que poseen. ¿Sabe por qué, hermano? La tentación para todos, olvidar que todo lo que usted tiene es por la gracia y la misericordia de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, el carro que maneja, el carro que no tiene, el carro que podría tener, todo lo que podrá tener es porque Dios así lo ha tenido a su vida. Todo le pertenece a Él. En esa misma línea, hermanos, quisiera que vieran el precio del rescate. Esto lo vemos en los versículos 13 al 15. Esto dará todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 eras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. Eso es lo que dice ahí, del medio ciclo. Cuando viene la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Ahora, hermanos, la ofrenda sería de medio ciclo. ¿Cuánto es eso más o menos? 5.7 gramos de plata. No había monedas, sino el mismo metal. ¿Ok? Esa es la premisa. El versículo 15 nos permite ver que esa ofrenda del medio ciclo no tenía la intención de buscar equidad. ¿A qué me refiero con eso? La oferta no decía, bueno, los pobres que paguen poquito o menos del medio ciclo y que los ricos paguen más del medio ciclo. Todos tenían que pagar lo mismo. La ofrenda lo que buscaba mostrar es igualdad. ¿Igualdad en qué sentido, hermano? Que todos los hombres somos iguales delante de Dios. Sin distinción, el Señor no hace acepción de personas. Por ejemplo, Proverbios 22:2 dice: el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo ¿quién? Jehová. ¿Okay? Todas las personas, independientemente de etnia, estatura, color, estrato social, género, etcétera, 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 están en la misma necesidad de expiación. ¿Okay? Ni la riqueza es una virtud de sí misma, como algunos lo quieren ver, ni la pobreza es una virtud de sí misma. Todos son pecadores y también incluyen la gloria de Dios. Esa es la premisa que se muestra aquí. Un estimado indica que el cambio podría estar entre 2 balboas con 87 centavos o $4.65. Si quiere, lo redondeamos. ¿Ok? El punto aquí es que el costo de la expiación de ambos
tanto el rico como el pobre debía ser pagado. Con esa dádiva, el rico no se iba a hacer más rico y el pobre no se iba a hacer más pobre. Pero todo debía dar su lugar. ¿Lo vemos hasta ahí? Veamos brevemente entonces el versículo 16, para que ustedes lo puedan observar cuál es la finalidad del recado entonces. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para, ¿qué cosa? El servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. El versículo 16 entonces nos indica que la finalidad del censo y la ofrenda de rescate es doble. La primera la vemos en la primera parte del versículo 16, donde se nos enseña que la finalidad del censo era la construcción y el mantenimiento del ministerio del tabernáculo. Esta parte de aquí del censo nos conecta inmediatamente con el versículo 25. ¿Recuerdan cuando la persona tenía que venir voluntariamente a traer el oro, la tela, etcétera, 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 para la construcción del tabernáculo? El censo estaba incluido en ese aspecto. Acompáñenme, por ejemplo, a Éxodo capítulo 38, versículo 25. Éxodo 38, versículo 25. ¿Y la plata de quiénes? De los empadronados, aquellos que fueron censados de la congregación, fue ¿cuánto? 100 talentos y 1775 ciclos según el ciclo del santuario. Medio ciclo por cabeza según el ciclo del santuario a todos los que pasaron por el censo de edad de 20 años arriba, que fueron 603.550 personas. Versículo 27. Hubo además 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas del velo en 100 basas, 100 talentos a talento por base. Y de los 1775 ciclos hizo los capiteles de las columnas y cubrió los capiteles de ellas y las cimientos. ¿Okay? Entonces, vemos que todo lo que se recogió en el censo fue utilizado también para la construcción del tabernáculo y iba a servir para el sostenimiento del ministerio. Pero me parece interesante cómo Dios tenía todo calculado, todo bajo su providencia sobre la construcción del tabernáculo. Primero le dice a la gente: recuerda lo que pueda, y llega un momento que le dice: ya no den más. Pero también estaba incluido el grupo de personas que iba a ser censada para que todo diera lo que el Señor quería para la construcción del tabernáculo. Ni un real más, ni un real menos. Todo está bajo el control soberano de Dios. Cada acción, cada gesto, cada ofrenda está bajo el control soberano de Dios. Ahora, la segunda parte del versículo está ligada también a la primera, porque no solamente tenía propósitos prácticos, sino que esto sería un memorial, iba a ser un recordatorio. Esto no era meramente un impuesto de recolecta, sino que tenía un valor religioso, un valor teológico. Era el recordatorio de que su naturaleza pecaminosa lo pone en enemistad con Dios, y que solo la expiación de nuestro pecado, en virtud de la gracia y misericordia divina, a un costo, permite unión con Dios. Esa es la premisa, hermano. De hecho, ¿qué era lo que se hacía con la plata según lo que vimos en el tabernáculo? Se hacían las bases, se hacían los soportes donde se ponían las varas que sostenían la tienda. Lo mismo se hacía con el velo. Cada vez, alguien lo puso así, cada vez que alguien veía las bases plateadas del tabernáculo, se iba a acordar
de que ese santuario y esa comunión con Dios que se da ahí se desprende de lo que provenía del Padre. Eso iba a ser el poder. Cada vez que quieren ese poco de plata por todos lados y no pudiera entrar aquí, se logró con un costo. Permítame los últimos minutos para que apliquemos todo esto aquí. Desde luego, mis amados hermanos, el valor simbólico de la ofrenda de rescate tiene el propósito de apuntarnos a algo más, porque nos está apuntando directamente a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Para eso vino precisamente, para hacer la ofrenda de rescate del pueblo de Dios. Acompáñenme, por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos 10, 45 dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué es lo que quiere decir eso, hermano? Si usted está sentado aquí porque ha creído en Cristo, ha corrido a Él en arrepentimiento y fe, usted ha sido comprado por precio. Es lo que nos enseña, por ejemplo, 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19 nos recuerda que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la razón, mis amados hermanos, por la que no nos pertenecemos a nosotros mismos, dice el versículo 20, porque fuimos comprados por precio. Ahora permítame preguntar, hermano, ¿por qué precio? $5. ¿Usted cree que $5 alcanzaron para pagar su redención? Lo vimos en el Salmo 49. El precio de la redención, el precio del rescate es muy alto, porque la paga del pecado es muerte. Primera de Pedro, capítulo 1. Acompáñenme ahí, hermano, porque esto es profundo para usted y para mí. Primera de Pedro 1, versículo 8 dice: sabiendo que fuiste, ¿qué cosa, hermano? Rescatados. Sabiendo que fuisteis rescatados, ¿de qué cosa, mis amados hermanos? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Ven el valor simbólico de la plata, hermano? Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio de su rescate, el precio de la comunión con Dios fue sangre preciosa, costosa, derramada en la cruz del Calvario, para que usted pudiera tener acceso a comunión con Dios, para que usted pudiera decir: yo soy parte del ejército de Cristo. No hay soldado sin rescate. Eso es lo que nos está enseñando el censo, mis amados hermanos. Hay otra cosa interesante que quiero que observen aquí, hermanos. Mientras pensamos en el aspecto del sostenimiento del ministerio, es muy posible que para muchos de nosotros las cosas de Dios, el ministerio, sean cosas periféricas, sean cosas accesorias, sean añadidos. Pero lo que esta lección nos enseña, lo que el Nuevo o el Antiguo Testamento, mejor dicho, nos enseña aquí, es que la vida del pueblo de Dios giraba en torno al tabernáculo. El propósito de la existencia de ese pueblo giraba en torno a ese tabernáculo. Ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. Todo lo demás era periférico. La pregunta para nosotros hoy
el nacimiento. En torno a qué gira tu vida hoy. ¿Es Cristo el centro de tu existencia o en la periferia? Esa es la cosa que yo hago los domingos en la mañana de vez en cuando, o Él es todo para ti. El venir a la iglesia, el participar, el aportar a la obra, particularmente, era el entendimiento de que este tabernáculo en ese tiempo era el vínculo que me permitía la comunión con Dios. Y aquellos que disfrutaban del beneficio de la comunión con Dios querían entregarlo todo para participar del vínculo de la comunión. Todo. No era accesorio, era fundamental. ¿Sabe qué más? Cristo era la sustancia, Cristo no era el accesorio para el todo. ¿Qué lugar ocupa Cristo en su vida? La segunda lección que vemos aquí, hermano, brevemente, la ira de Dios por el pecado, es lo que estamos aquí. ¿Saben por qué? Dios es el creador y por ende tiene derecho legítimo a su creación. Ya lo dijimos, de Jehová el mundo y su plenitud, la tierra y lo que en ella habitan, todo lo que creen y lo que no. ¿Saben qué sucede, hermano? Aquellos que se rebelan ante el legítimo derecho de Dios, ante el legítimo y misericordioso Señor que ofrece vida y un rescate, están sujetos a la justa ira de Dios y al permanente juicio que lo acompaña. Acompáñenme al Salmo 7, versículo 11. Porque es una parte que no nos gusta hablar a veces, pero está aquí, ya hay que mencionarlo. Algunas personas les gusta pensar en un Señor barbudo en el cielo, cachetón con los labios colorados, los cachetes colorados, formándose un daiquiri y preguntándole a todo el mundo qué quieren para él hacerlo, pero eso no es lo que describe la Escritura. Salmo 7:11 dice que Dios es juez justo. Tenemos 2 semanas viendo eso ya. Y note, Dios está airado contra el impío de vez en cuando. Una vez a la semana. A veces cuando se le pasa la mano el pollo y hace una cosa extraordinariamente impía. No. Dios está airado con el impío todos los días. Y note la advertencia en el versículo 12. Si no se arrepiente, el Señor le dará un abrazo, le dará un beso y le dirá: entra en el gozo de mi Señor. Lo que le dirá: no, si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Versículo 13. Asimismo ha preparado armas de muerte y las ha labrado saetas ardientes. Dios es el dueño de todo. El aire que respira le pertenece a Él. Y Él tiene derecho sobre todo lo que concierne contigo. Porque Él te hizo. Y no te hiciste tú, como lo leímos esta mañana, ¿cierto? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Por eso, si no había rescate, había que sufrir la práctica. Te lo digo hoy, hermano, que me escuchas, si estás aquí diciendo que tú vives para ti y que es suficiente tus propios parámetros y tus propias determinaciones, quiero que sepas, hermano, terrible cosa es caer en las manos de Dios mismo. No tiene que ser así. Él hoy llama: el que está sediento, venga a ti y beba. Venid a mí todo el que está trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. En última instancia, hermano, ¿qué es lo que significa todo esto? Esto significa que usted y yo le pertenecemos a Cristo, porque Él nos compró. No solamente porque nos creó
sino porque derramó su sangre por usted y por mí. Por ende, en lugar de atribuirnos algún mérito, de andar como por ahí como bala loca haciendo lo que me da la gana, como recordó el hermano mío en los tiempos de los jueces, haciendo lo que a mí bien me parece, es un llamado a dejar de vivir por mí y para mí, a vivir por él y para mí. Ese es el llamado del censo. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nuestro verdadero valor también, mis amados hermanos, procede del pago que él hizo por mí. ¿Sabe, hermano? A veces nos sentimos como imposible. Me siento tan poca cosa. Me siento tan bajo. Me siento tan insuficiente. ¿Cómo es posible que Dios me ame a mí? Hay un corito en inglés que se llama, o que dice así: no sé, I don't know why Jesus loved me. I don't know why he cared. No sé por qué Cristo me amó. No sé por qué se preocupa por mí. Y la respuesta es: no lo sé, pero estoy contento de que lo haya hecho. El valor suyo y mío, mis amados hermanos, está en que Cristo derramó su sangre por usted y por mí. Tú vales porque Cristo murió por ti. Cuando te sientas bajo, cuando te sientas deprimido, cuando te sientas ansioso, mira la cruz. Ahí está el significado de cuánto vales para Dios. La cruz es un recordatorio del mismo. Jesús pagó el mismo precio por todos. Él no pagó más por mí que por el hermano Ricardo. Él pagó lo mismo por todos, porque todos somos igualmente pecadores, igualmente libres de la cielo. Por todos igualmente tenemos que ir a la misma fuente del rescate, que es Cristo. El censo nos recuerda a los amados hermanos: no hay comunión con Dios si no hay rescate de nuestras almas. ¿Estás contado de los rescatados? Si lo estás, gloria al Señor. Vive en el gozo de la comunión con tu Señor. Y si no lo estás, todavía se está reclutando, todavía el censo está andando, todavía el Señor está llamando a todos aquellos que creen para Dios. Dios le bendiga. Amén. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has contado dentro de tu tribu, nos has contado dentro de tu pueblo y has hecho rescate por nosotros. Oh Señor, nosotros mismos no podíamos cubrir nuestra culpa. Nosotros mismos no podíamos cubrir nuestro pecado. Éramos indignos. Nuestras obras eran trapos de inmundicia delante de ti, Señor. Pero tú nos has traído al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No solamente quita nuestro pecado, sino que nos viste de su preciosa justicia, su vestimenta, y nos hace partícipe de la comunión. Gracias por mostrarnos, Señor, esta lista de nuestra salvación, el hecho de que te pertenecemos porque tú nos compraste. Y el pertenecerte a ti, Señor, es lo más valioso que hay, porque significa también que tú nos perteneces a nosotros. Gracias por Cristo y lo que has hecho. Ayúdanos a vivir a la luz de la gloriosa revelación y te pedimos a aquellos que no han sido contados en el ejército, mientras siguen contando, tal como dice el canto, mientras a otros llamas, no los paso de nadie. Todo esto lo pedimos en Cristo nuestro Señor, el pueblo de Dios.